Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al módulo de finalización del curso de Inteligencia Emocional. Quiero complementar todas nuestras dudas, preguntas y toda la información que les proporcioné durante el curso con este audio, en el que además explico la presentación de PowerPoint que está cargada en la red. Empecemos. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y controlar sus emociones y también las de los demás, con eficiencia, generando así resultados positivos. ¿Por qué se habla de que la inteligencia emocional puede controlar las emociones de los demás? Se dice que se controlan las emociones del resto porque mientras yo conozca lo que estoy sintiendo, puedo complementar con mi empatía y entender cómo manejar la situación. Si yo me enfrento a una persona que ha tenido un día complicado o está un poco mal genio, puedo distinguir qué es lo que va a disparar que a la persona se ponga más mal genio o me responda de forma agresiva, y también puedo distinguir cómo calmar, cómo transmitir paz frente a una persona que ha tenido un mal día. Por eso se habla de que la inteligencia emocional puede controlar las emociones de los demás. E incluso, mientras mejor me conozco, mejor reacciono. Hemos hablado también sobre las emociones. Se llaman emociones a todo lo que puedo sentir, todo lo que me produce un sentimiento, la alegría, la tristeza, la furia, el desagrado, el descontento, la desconfianza y demás, así como lo vimos en la película de Intensamente. Todas nuestras emociones están guardadas dentro de nosotros mismos y se disparan cuando sucede una circunstancia que esté o no al alcance de nosotros. Quiero compartir con ustedes cuáles son las 4 competencias de la inteligencia emocional o sus pilares, como los digo yo. Muchos autores hablan de 4 pilares y hay muchos que tienen 5. Sin embargo, yo me manejo con los 4 que para mí me parecen los más importantes, que son la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Los 2 primeros, la autoconciencia y el autocontrol, están dentro de nosotros mismos, y la empatía y las habilidades sociales están en los demás, es decir, que dependen de otras personas. Así que vamos a entrar un poco en materia y vamos a hablar de la autoconciencia. La autoconciencia está basada en respondernos a nosotros mismos una pregunta que quita el sueño por lo menos unos días cuando se la hace. ¿Quién soy yo? ¿Sabemos quiénes somos? Muchos de nosotros no lo sabremos, muchos de nosotros no nos habremos cuestionado. Sin embargo, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién soy yo? No nos preguntamos cómo nos llamamos, no nos preguntamos qué género somos, no nos preguntamos qué título tenemos, no preguntamos quiénes son nuestros papás, y tampoco nos preguntamos para qué estoy aquí, sino quién soy. Soy una mujer libre, empoderada, maravillosa, y todas las cualidades que querramos poner, al igual que soy un hombre empoderado, amoroso, cariñoso, de unión, etcétera, y todo lo que podamos sentir. Esta pregunta se responde con un ejercicio de coaching que, por las distancias, por el modo virtual, etcétera, no podemos hacerla. Sin embargo, pueden buscar en la rueda de la vida, y es una técnica que se utiliza para respondernos quiénes son y que trabaja a nivel del inconsciente y puede sacar lo mejor de nosotros mismos, cosas que están dormidas en nosotros y que a lo largo de la vida, por circunstancias adversas, por nuestros dolores, nuestros sufrimientos, por las ocupaciones del estrés, nos hemos olvidado de quiénes somos. Así que les invito a buscar sobre la rueda de la vida, y si en algún momento desean escribirme, pues podemos hacer este ejercicio de coaching. Así que el primer componente de la inteligencia emocional es la autoconciencia, saber quiénes somos, cómo conocernos, saber qué es lo que mi cuerpo me está diciendo, saber
cuáles son las señales, saber cómo me siento e identificar eso para poder yo manejar mis emociones y para poder saber cómo enfrentar a una adversidad. Adversidades tenemos todos. Sin embargo, la inteligencia emocional nos ayuda a responder frente a la misma adversidad que sufrimos todos los seres humanos de una forma distinta. Así que, además de la autoconciencia, podemos nosotros conocer lo que dice nuestro cuerpo. El cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. ¿Por qué hago referencia en esta lámina al cuerpo grita lo que la boca calla? Muchas de las veces nosotros no conocemos lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Muchas de las veces hacemos caso omiso cuando nuestro cuerpo está desgastado, nos duele la espalda, nos duele las rodillas, tenemos gripe a cada rato, cuando nos duele la cabeza, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo nos da varias señales para poder distinguir qué es lo que nos está pasando. Así que hago referencia a la siguiente lámina de cuáles son los dolores que nos aquejan y que tienen mucho que ver con el tema emocional. Por ejemplo, nos duele la garganta cuando no podemos comunicar nuestras aflicciones, cuando nos quedamos callados, cuando nos tragamos las cosas y cuando en una conversación que tenemos con alguna persona cercana decimos, tengo un nudo en la garganta. Ese es el nudo que llevamos un montón de veces y nos tapona. Estas emociones se nos quedan en la garganta y de ahí nacen las famosas gripas, los dolores de garganta, nacen estos síndromes de quedarnos sin voz, etc. El dolor de cabeza aumenta y deprime cuando las dudas se alteran, cuando hay muchas cosas en nuestra cabeza que no podemos discernir. Hay una palabra en la psicología que se habla de los pensamientos rumiantes. Es decir, que uno está como si tuviera un chicle en la cabeza, masticándolo todo el tiempo y no nos deja dormir y estamos con eso todo el tiempo. Entonces ahí nacen las famosas migrañas, los dolores de cabeza, estas fotosensibilidad, etcétera, porque son cosas que no queremos ver, son realidades que no queremos aceptar y mientras tengamos estos pensamientos a veces nos interrumpen el sueño o estamos con eso remordiéndonos y muchas veces son sentimientos encontrados, a veces son sentimientos de angustia, sentimientos de dolor y que desatan a veces en odios. ¿Por qué? Porque estamos con ese pensamiento todo el tiempo. Es como tomarnos un vaso de veneno esperando que la otra persona muera. ¿Y a quién nos hace más daño? A nosotros mismos. Entonces, evitemos estos pensamientos rumiantes o los enfrentamos o realmente les buscamos una solución. Entonces, de ahí viene la famosa migraña. No se descartan las enfermedades fisiológicas o las enfermedades médicas. Sin embargo, se habla, según varias investigaciones, que muchas de las enfermedades llevan una carga emocional. El resfrío, por ejemplo, es cuando el cuerpo llora, cuando uno se aguanta las ganas de llorar, el cuerpo empieza a gotear lágrimas por la nariz y a veces uno dice, pero estaba bien en la mañana y en la noche estoy ya botando agua por la nariz. Entonces aprendamos a descargar nuestras emociones también. Nuestro estómago nos arde, que es la famosa gastritis, cuando no conseguimos sacar la rabia de alguna adversidad o de alguna contrariedad que hayamos tenido durante el día. Nuestras rodillas nos duelen por no doblegarnos frente al orgullo. Así que aprendamos a conocernos, aprendamos a tener autoconciencia de qué es lo que nos está pasando, qué nos molesta. Es tan fácil expresarnos, es tan fácil decir las cosas de una manera apropiada y aquí es donde entra la asertividad. La asertividad, que es una habilidad social, comunicativa, que se encuentra entre un término medio entre la pasividad y la agresividad. Esta es la forma que nosotros sería óptimo
utilizar, sin embargo, es bastante complicado, porque fácil es que yo les diga: utilicemos la asertividad, pensemos antes de hablar, no hieran a las personas, etcétera. Sin embargo, cuando estamos enfrentados a una situación como estas, lo último que voy a hacer es pensar antes de hablar, y ustedes me darán la razón. Sin embargo, la asertividad es erróneamente confundida a veces, puesto que la asertividad implica hacer valer nuestra posición de manera firme y persistente. La asertividad no quiere decir que ustedes den la razón o se quiten valor de las cosas. Ahí es donde está confundida erróneamente, porque es la manera firme y persistente de que ustedes dan valor a su posición. Cuando interactuamos con los demás, muy habitualmente tendemos a adoptar posturas agresivas o pasivas. Expresarse de forma inapropiada suele ser el resultado de la falta de confianza en uno mismo. La asertividad, en cambio, no se considera pasiva ni agresiva, sino se trata de una conducta equilibrada. Ser asertivos significa expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y correcta. Implica respetar los pensamientos y creencias de otras personas a la vez que se defienden los propios. Ser honestos y directos no quiere decir que seamos agresivos, no quiere decir que seamos groseros. La honestidad y ser directo se manifiesta de una forma responsable, haciéndome responsable de lo que yo estoy diciendo y siempre poniéndome en el lugar de otra persona. Hay muchas personas que dicen: yo me paso de sincero, soy sincero, que a veces hasta soy grosero. Eso no es sinceridad. Sinceridad es saber decir las cosas con las 3 T: el tino, el tono y el tacto. Hay que saber aplicar estas 3 T para saber cómo vamos a llegar hacia las otras personas, sea en positivo o sea en negativo. Además, la asertividad expresa adecuadamente los sentimientos y deseos, que requiere de una importancia y requiere esta habilidad personal para poder decir las cosas. En nuestras interacciones con otras personas, ya sea en casa, en el trabajo, con clientes o colegas, la asertividad puede ayudarnos a expresarnos de forma clara, abierta y razonable. Así que no se olviden que ahora que tienen una herramienta más, que es la asertividad, que nos ayudará a tener esta ancla en la autoconciencia de saber qué es lo que voy a decir antes de expresarme. No se olviden que dentro de todo esto, que hablaremos un poco más adelante, está el tema del poder de las palabras. Así que ustedes saben cuánto puede repercutir una palabra mal dicha o una palabra bien dicha, ¿sí? Pero ese tema tocaremos más adelante. Pasamos al segundo componente, que es el autocontrol. El autocontrol, ¿qué quiere decir? El autocontrol es la capacidad que tenemos de controlar nuestras acciones, reacciones y emociones en cualquier situación. El autocontrol quiere decir la manera en que yo enfrento una circunstancia, cómo la enfrento y cuáles son las consecuencias de mi reacción. La falta de autocontrol lleva a la ira, a ser irracional, a los insultos, a la desesperación, al estrés, a las reacciones impulsivas y al miedo. ¿Por qué? Porque el autocontrol, si yo dejo que mis emociones me controlen, voy a perder la cabeza frente a una situación. Y muchos de nosotros habremos pasado por alguna situación en la que, por ejemplo, nos provocan con algún comentario, o nos provoca ira, o nos provoca celos, o nos provoca descontento, y podemos perder la cabeza. Lo que fisiológicamente en neurología se llamaría el secuestro de la amígdala cerebral, porque se dice que el cerebro absorbe la amígdala y uno puede perder el control, pierde totalmente la cabeza. Y claro, una vez que sucede este secuestro de la amígdala, y pasa todo este momento de adrenalina, uno dice: no sé qué me pasó, no me acuerdo, no me descontrolé, salí de mis casillas, no me reconozco.
Entonces, es todo este proceso el que conlleva cuando nuestras emociones se dejan manejar o nos dejamos manejar de ellas y nosotros no controlamos lo que realmente está pasando. Sé que es complicado el tema de podernos controlar, el tema de no desesperarnos, el tema de controlar nuestros impulsos. Muchas de las veces cuando nos lanzan un agravio o nos lanzan un insulto, uno se muere de las iras, se muere de la rabia y quiere responderle con un insulto más fuerte, porque si él me hirió, yo quiero herirle el doble. O si ella me lastimó, yo quiero lastimarle 2 veces. Entonces, todos esos impulsos hay que saberlos controlar. La inteligencia emocional no es un polvo de hadas que nos va a ayudar a controlarnos o a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, sí nos va a hacer repensar las acciones antes de que sucedan. Así que el autocontrol está en conocer nuestras emociones, en saber de lo que soy capaz y de saber de que nuestras acciones no tienen retroceso. Saber de que una palabra maldicha no puedo retroceder. Lo dicho, dicho está. Así que aquí viene el tema del poder de las palabras, porque como lo vimos en algún momento en el video que yo les colgué en el foro, ahí hablaba mucho de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a ser impecable con nuestras palabras. En el libro de los 4 acuerdos se habla de este acuerdo, el ser impecable con las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen reversa. Cuando yo digo algo y lastimo a otra persona, lamentablemente así le pida perdón millones de veces, la palabra está dicha y no se va a olvidar. Si yo digo a alguien no te quiero, no sé, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros papás, no te quiero, no me sirves, o lo que sea, eso va a quedar grabado dentro de nosotros. De eso hablan los impulsos, de eso habla el autocontrol. Así que la próxima vez que vayamos a querer herir a una persona, pensemos en el poder que puede repercutir mi palabra contra la otra persona. Hay palabras que bendicen y hay palabras que maldicen. Así que pensemos muy bien lo que queremos transmitir. Entiendo que hay situaciones en las que no podemos controlarnos. Obviamente, si una situación de celos, por ejemplo, es algo incontrolable, es algo que ahí sí la asertividad, el autoconocimiento, la inteligencia emocional se van por el piso. Sin embargo, la próxima vez que enfrentemos un tema como estos, pensemos en lo que yo estoy dando desde mi corazón, mediante mi boca, qué es lo que yo voy a dejar salir. Porque más habla lo que yo digo que lo que recibo. Así que esto es un llamado a la conciencia de saber que podemos controlarnos y podemos ser mejores seres humanos. Los seres humanos hablan mucho por su manera de ser. La manera de ser es lo que habla de la calidad de personas, de cómo nos ven los demás. Las personas no nos reconocen a otras por nuestros títulos, no nos reconocen por si somos abogados, ingenieros, psicólogos, auditores, etcétera. No nos reconocen por eso, nos reconocen por la manera de ser. Les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros hemos tenido jefes maravillosos, jefes generosos, buenas gentes, amables y todo. Y a muchos de nosotros se nos viene a la mente esa imagen de ese jefe recordado que en algún momento tenemos. Y también hemos tenido los jefes del otro lado, los que no han sido muy empáticos, que digamos. Sin embargo, ¿cómo los reconocemos? Por su manera de ser. En las relaciones sociales es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno elige a sus amigos. ¿Por qué? Por sus maneras de ser, porque es buena gente, porque es amable, porque me escucha, porque me ayuda, etcétera. O no, les invito a pensar en sus mamás o en sus papás. ¿Qué me pueden decir de sus papás o qué pueden pensar sobre ellos? No me van a hablar de su currículum, no me van a hablar del legado que hicieron, de si son empresarios, de si son exitosos, si tienen títulos, maestrías, PhDs. No me van a hablar de eso. Me van a hablar de su manera de ser.
me van a hablar de la calidez. Mi mamá jugaba conmigo, mi mamá me acompañaba, me daba de comer, mi papá se ponía de arquero, jugábamos fútbol, hacíamos cosas, mi papá es espectacular, mi mamá es maravillosa. De eso me van a hablar, de la manera de ser. Así que enfoquémonos nosotros en desarrollar nuestro autocontrol, en no dejar que la ira, la irracionalidad, el estrés nos convierta en algo que no somos. La manera de ser habla mucho de las personas que nosotros queremos ser, habla mucho de las personas que somos. Y sobre todo, basémonos en la manera de ser para poder conocer más allá a una persona. Así que les invito a pensar en controlar sus impulsos, en el poder de las palabras, en la manera de ser y sobre todo en los seres humanos que queremos proyectar. Muchos de nosotros, llevados por el estrés, nos hemos olvidado de quiénes somos. Así que yo les invito a recordar dónde se perdieron, dónde están esas almas empoderadas, esos espíritus de lucha, esa solidaridad, ese amor por el prójimo. En este mundo tan desvalorizado hemos perdido todas esas cosas. Sin embargo, siempre uno puede hacer la diferencia. De ahí voy a hablarles del tercer componente, que es la empatía, que viene muy de la mano con todas las cosas que hemos venido conversando. La empatía. ¿Qué es empatía? Empatizar es ponerse en el lugar del otro, entender y comprender su postura, circunstancias y sentimientos sin tener que identificarlos con él. Pero no es suficiente con entender y componer. Es muy importante que el otro se sienta comprendido porque utilizamos frases como puedo imaginar cómo te sientes, te entiendo, no conozco el sentimiento, sin embargo te acompaño en este momento tan difícil. Esa es la empatía. La empatía no quiere decir que estemos de acuerdo con la otra persona. No es sinónimo de aceptación, no es sinónimo de socapar, no tiene nada que ver con la simpatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro y entenderlo desde mi postura. Puedo utilizar la empatía como herramienta de comunicación con una persona con la que no esté de acuerdo e incluso que me caiga mal. ¿Por qué? Porque estoy siendo empático, estoy entendiendo sus razones, sin embargo no comparto porque no van con mis valores. Hay cosas que son no negociables, mis principios y mis valores no son negociables, sin embargo entiendo tu posición y comparto, ¿ya? A eso viene ligada la empatía, no la simpatía de doy la razón, sí, estoy de acuerdo, todo, sin embargo por dentro estoy diciendo no, a mí no me parece. También se suele confundir la empatía con la sobreempatía. Empatizar consiste en comprender al otro, no en sentir lo que él siente ni sufrir con él. Actuando así, solo conseguimos hacernos daño y perder la oportunidad de ayudar al otro. ¿Por qué? Porque cuando tengo la sobreempatía y sufro con la otra persona y siento lo que la otra persona dice y me acuerdo que a mí me pasó lo mismo, no estoy ayudando, estoy haciéndome daño. ¿Por qué? Porque estoy tomando un problema ajeno, estoy comprando una pelea que no me corresponde, estoy asumiendo un dolor que no es mío porque no es mi problema. Estoy sufriendo, estoy llorando con la otra persona, estoy siendo parte de eso y eso me hace perder objetividad del momento en el que yo quiero por lo menos escuchar y escucho desde mi corazón, escucho con mis 5 sentidos. Y el ser sobreempático muchas veces arruina las cosas. ¿Por qué? Porque estoy sumiéndome en un dolor que no me corresponde y eso no me deja dar luz, o por lo menos no me dejará dar luz a la persona a la que ha acudido a mí a descargar o a contarme algo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve empatizar? La empatía es un recurso fundamental para la resolución de conflictos. Nos ayuda a recoger más y mejor información, a identificar las emociones del otro y a comprender puntos de vista diferentes al nuestro. Por un lado, ayuda a disminuir los estados emocionales desagradables, como el enfado y la tristeza, y por otro nos ayuda a reforzar los estados emocionales agradables, como la alegría.
La empatía también nos sirve para generar vínculos más sólidos con los demás y para mantener relaciones más profundas y duraderas. ¿Por qué? Porque dentro de la empatía también existe el respeto, existe el saber comprender cómo la otra persona se puede sentir. Existe el comprender el dolor de la otra persona y existe en comprender las situaciones difíciles que cada uno puede llevar. Ninguno de ustedes conoce las batallas o la batalla que lleva cada una de las personas a su alrededor, porque lamentablemente solamente conocemos la cara de las personas que nos rodean. No conocemos el corazón, no conocemos su mente y mucho menos lo que están sintiendo. Seamos empáticos con los demás. Muchos de ustedes trabajarán en oficinas y una vez que cruzan la puerta de la oficina, cada uno irá a su casa y muchos de ustedes desconocerán cuál es la realidad que viven en sus casas. Así como cuando regresan de su casa y se sientan en la oficina y son súper poderosos, son gente de influencia, que se toman las decisiones y aquí se hace lo que yo digo y etcétera. Sin embargo, muchos de ustedes no saben lo que su corazón lleva. Lleva alegría, lleva tristeza, frustración, lleva euforia, está contento y demás. Así que seamos empáticos los seres humanos los unos con los otros. Es fundamental educarnos en la empatía, ponernos en el lugar del otro, en lo que siente, en lo que piensa, y así podremos aplicar este comportamiento a nuestro terreno personal y también laboral durante toda nuestra vida, para así lograr un mayor entendimiento con los demás. No por el puesto que cada uno tenga, no por el poder que sobre él ejerza, quiere decir que ustedes son más o menos que ninguno. Todos somos seres humanos y nunca, nunca, nunca se olviden de eso. El ser humano que son todos ustedes. Nunca actúen desde la maldad del corazón. Ustedes actúen siempre desde la bondad, desde el respeto, desde la empatía. Y si alguna cosa les va a hacer daño al otro, no lo hagan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan vacío y tan descariñado que mientras más daño le podamos hacer al otro, pues lo hacemos. Sin embargo, nunca se olviden del ser humano que son todos ustedes. Tengo 2 diapositivas sobre la empatía que les voy a leer. La una es: la mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Siempre sea amable y trata a los demás como te gustaría que te trataran. Así que acordémonos también del dicho, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿sí? Y la segunda es: si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Así que a poner en práctica la empatía. Y nuestro último componente son las habilidades sociales. Las habilidades sociales hablan de 5 características importantes que son la influencia, el liderazgo, la gestión de conflictos, la comunicación y la gestión del cambio. Estas habilidades sociales están ligadas a la inteligencia emocional y claro, cada una de ellas tiene un camino distinto. Sin embargo, he recopilado aquí todas para más o menos irnos encaminando y teniendo este hilo sobre cómo influye la inteligencia emocional sobre el liderazgo. El liderazgo, que es la capacidad de influir en los demás con una visión y objetivos claros, sin hacer daño. Los líderes son quienes nos impulsan, nos motivan, nos toman de la mano y nos sacan adelante. No son los jefes, los autoritarios, los que nos dan órdenes, los que se anula totalmente la parte emocional, se anula todo. Entonces, sobre eso también influye la inteligencia emocional. Así que dentro de todas estas cinco características de las habilidades sociales, yo las recopilé en una sola palabra: el espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque el espíritu de servicio es una habilidad social que mueve a un montón de cosas. Mueve la influencia, mueve el liderazgo, mueve los conflictos, la comunicación y la gestión del cambio. ¿Por qué el espíritu de servicio? El espíritu de servicio para mí es una de las principales cualidades y habilidades sociales que debe tener una persona y un equipo de trabajo. Quien practica el espíritu de servicio se esfuerza por lograr y hacer cosas en función de los demás.
Un líder servidor sale de su zona de confort para comenzar a accionar y ayudar a los demás con el fruto de su esfuerzo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Todos, al menos en el Ecuador, nos llamamos servidores públicos. No sé cómo se llamen y espero que se llamen de igual forma en los países que ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque servimos a los demás, ¿sí? Servimos a la gente, servimos a los usuarios, servimos a nuestros compañeros. Y para mí, una de las habilidades sociales que enfrasca todo es este espíritu de servicio. Nuestras mamás son el mejor ejemplo del espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque ellas nos ayudan sin esperar nada a cambio. Quien quiere servir lo hace con prontitud, con pertenencia, sin esperar a que los otros lo empujen. Quien quiere servir realmente saca lo mejor de cada uno, aun cuando nuestro esfuerzo no se vea reconocido. Porque pienso que cuando uno quiere servir al resto no tiene que esperar ningún reconocimiento a cambio, sino la satisfacción de haber ayudado y haber por lo menos mejorado en algo a la persona a quienes estamos prestando un servicio. Quien practica el espíritu de servicio es voluntario, tolerante, caritativo, bondadoso, amable y respetuoso, y generalmente tiene virtudes basadas en principios fundamentales para el bien común. Así que les invito a que estas habilidades sociales las recojamos como un espíritu de servicio. Una persona de servicio ejercerá sus labores con alegría y procurará siempre generar alegría y satisfacción a las personas a las cuales sirven. Estamos aquí para servir, estamos aquí para ayudar al resto. Servir no tiene que ser confundido con algún sinónimo de que nos van a pisotear o algún sinónimo de ser menos, sino todo lo contrario. Servir tiene que engrandecernos. No es una norma, no es un procedimiento, tampoco es una obligación, sino es una actitud y una aptitud que promueve a los demás el ser mejor. No es otra cosa, sino lo que podemos dar en base a nuestro propio esfuerzo. Así que vamos adelante con ese espíritu de servicio que nos ayudará a desarrollar nuestras habilidades sociales. Quiero cerrar este audio con 2 diapositivas finales. La una es este círculo amarillo que ustedes encuentran en la penúltima diapositiva y que habla sobre qué es mi responsabilidad. A lo largo del curso de inteligencia emocional hemos aprendido nuestras habilidades blandas, nuestros miedos, hemos reconocido nuestras emociones, hemos manejado algunos conceptos. Les hice hacer la carta a mi yo de 5 años, a cómo me vería yo o qué es lo que le quiero decir. Hemos entendido la empatía, hemos entendido la asertividad y un montón de cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no vamos a entender y quiero regalarles esta diapositiva que habla de qué acepto y qué no, qué es lo que me puede cambiar mi visión. La responsabilidad que llevo sobre mí son mis palabras, mis actos, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas, y de todo esto las consecuencias de mis acciones. ¿Por qué? Porque cada palabra que yo digo, cada acción que hago, cada error que cometo y cada esfuerzo son míos. Y de eso tengo que hacerme cargo. No tengo que hacerme cargo de las ideas de los demás. No puedo justificar una idea o un comportamiento del resto porque no soy yo. Y estoy tomándome las cosas de manera personal. ¿Por qué? Porque si me voy a ser responsable de las acciones de los demás, no voy a acabar de sufrir. Eso no me pertenece. Y por lo tanto, no se hagan responsables ni se tomen las cosas a personal. Si alguien viene y les lanza un agravio, no son ustedes, son esas personas hablando a través de sus carencias afectivas. Si hay algún comentario negativo, como los chismes, como los vimos en el video, no son esas personas, habla más de las personas que dicen que de las personas que realmente podemos poner un freno y podemos parar todas estas inconformidades. Así que eso es su responsabilidad, hágase encargo de las consecuencias de sus acciones y no de las del resto. Las palabras de los demás, los sentimientos, las consecuencias, las creencias y los errores del resto no son su responsabilidad. Las responsabilidades de lo que yo hago, digo y pienso. ¿Sí? Y la última, la lengua no tiene hueso, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso tengan cuidado con lo que dicen.
y retomo el tema del poder de las palabras, retomo el tema de pensar antes de hablar y también de hacer caso a los conflictos que nuestro cuerpo mismo nos está avisando, y hago también referencia a conocernos de mejor manera para no herir a los demás, para tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Desde este punto, creo que hemos abarcado varios temas, he dejado en claro muchas de las cosas que hemos conversado. Este ha sido un curso muy enriquecedor, como les describí en el foro de la gratitud, en el que me ha llenado un montón de cosas leerles esto de los chismes del foro de la gratitud, de sus tareas, de las cartas que he leído a sus yo de aquí a 5 años, han sido muy valiosos para mí. Quiero agradecerles muchísimo. Espero que este audio llegue a cada uno de ustedes y sobre todo este curso, si al menos uno de ustedes se quedó pensando en algo de lo que aprendimos aquí, pues para mí significará haber tocado sus vidas. Sé que la modalidad virtual demanda más por el tema de leer, de horas de estudio. Sin embargo, créanme que me hubiera gustado mucho tener esto en vivo, vivencial, de manera presencial, conocernos, aclarar sus dudas en vivo, conversar e ir más allá, cada vez más profundo, trabajando en nuestro ser, conociéndonos. No se olviden de ser consecuentes, siempre hay que ser consecuentes, lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno piensa, porque no solamente hay que parecer, sino ser. Así que les agradezco mucho, espero que este audio haya compensado en muchas de las cosas que a veces quedan vacías, y me despido como siempre enviándoles un abrazo enorme a cada uno de ustedes, y como siempre sus comentarios son bienvenidos. Así que hasta luego.